Uchiha de Inuyasha 85-96. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 85. Una anciana indeseada. Kikyo permaneció impasible ante la burla de Tsubaki, con un tono tan sereno como una simple constatación. Turi. Estas palabras hirieron a Tsubaki, cuyos ojos se abrieron de par en par al instante y su rostro se enrojeció. Siempre había sentido celos de Kikyo. Celos de su talento, de su inmensa fuerza, de haber sido elegida como sacerdotisa para purificar la perla de Shikon, incluso celos de que, a pesar de ser sacerdotisa, pudiera disfrutar del amor de los demás como una mujer común. Y ella misma, a pesar de sus esfuerzos, siempre había vivido a la sombra de Kikyo. Enfurecida, Tsubaki apretó los puños, reprimiendo el impulso de golpear. Dijo con frialdad: Kikyo, ¿qué haces aquí? Ese medio demonio te abandonó. La vida o la muerte de Kagome no te incumbe, ¿verdad? Luego la miró de arriba abajo, con un atisbo de burla en los ojos. No estás aquí para interceder por esa chica, ¿verdad? Pensando esto, Tsubaki, fiel a su naturaleza, frunció el labio, mostrando una vez más una expresión de suficiencia en el rostro. Suplícame, tal vez esté de buen humor y la deje ir. Ya voy. Justo entonces, Kikyo se giró de repente para mirar fuera de la barrera, hablando con calma. Al oír las palabras de Kikyo, Tsubaki se quedó paralizada, luego miró la perla de Shikon en su palma, sorprendida al descubrir que la densa energía maligna que contenía estaba siendo purificada por un poder puro. Fue esa mujer llamada Kagome quien hizo esto. Levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de incredulidad. Kikyo la miró fríamente, con un tono cargado de sarcasmo evidente. Te lo dije, Tsubaki, con tu poder, es imposible que maldigas a Kagome. Ella alzó ligeramente la barbilla, con un destello de arrogancia en los ojos, y miró a Tsubaki, diciendo: Kagome es mi reencarnación. Hace 50 años no pudiste derrotarme, y ahora, tu maldición tampoco dañará a Kagome. Claramente, la provocación anterior de Tsubaki había enfurecido a Kikyo, y ahora estaba contraatacando sin dudarlo. Al ver su expresión, Tsubaki recordó al instante la escena de 50 años atrás. Su emboscada meticulosamente planeada, fácilmente frustrada por el ataque casual de Kikyo. Enfurecida, gritó: No te pases de la raya. Si no hubieras irrumpido de repente, Kagome habría sido maldecida hasta la muerte por mí. Justo cuando terminó de hablar, la barrera que había erigido afuera tembló violentamente, luego se transformó en innumerables partículas de energía espiritual, disipándose en el cielo nocturno. ¡Ah, mi barrera! Tsubaki se quedó paralizada, mirando la barrera repentinamente desaparecida. A través de la energía espiritual dispersa, se pudo ver a Inuyasha cayendo desde el aire. Kagome, sobre su espalda, sostenía un arco largo, lista para disparar una flecha, con las puntas de sus dedos aún brillando con energía espiritual. Claramente, había roto la barrera de Tsubaki con una sola flecha. G. Kikyo soltó una risita suave. Para Tsubaki, la risa fue como una bofetada resonante, más hiriente que cualquier insulto, que instantáneamente la puso roja. De repente me doy cuenta de que la señorita Kikyo es bastante hábil para hacer enojar a la gente, susurró Sango a Miroku, mirando a la sonrojada Tsubaki. Sí, esta sacerdotisa llamada Tsubaki no es rival para la señorita Kikyo, asintió Miroku. Kikyo y justo entonces, Inuyasha aterrizó con Kagome sobre su espalda. Al ver a Kikyo de pie frente a Tsubaki, se detuvo abruptamente, con una expresión compleja. Inuyasha, señorita Kagome. Miroku y Sango corrieron inmediatamente a saludarlo. Ustedes también están aquí. Las dos voces hicieron que Inuyasha volviera en sí, y les habló. Miroku, Sango. Kagome levantó la cabeza débilmente, su voz llena de dolor, claramente la maldición dentro de ella aún la atormentaba. Al ver a Kikyo no muy lejos, volvió a llamarla suavemente. Kikyo. Inuyasha. Tsubaki miró fijamente a Inuyasha cargando a Kagome, apretando los dientes con resentimiento. Kagome realmente falló. Al oír sus palabras, Kikyo frunció el ceño, su fría mirada se posó en Tsubaki. ¿Quieres usar a Kagome para matar a Inuyasha? ¿Qué pasa? Kikyo, ¿recuerdas lo que pasó hace 50 años? El rostro de Tsubaki reveló una sonrisa arrogante, provocándola deliberadamente. Así es. Hice que Kagome le disparara una flecha a Inuyasha, igual que tú hiciste con Inuyasha en aquel entonces.
Pensó que Kikyo se enfadaría, pero inesperadamente, la otra soltó una risita, su expresión volvió a la calma y dijo con ligereza. Era ese tal Naraku, ¿verdad? Un truco aburrido. Kikyo, mujer pretenciosa, me exasperas. Sin ver la reacción esperada, Tsubaki dijo con cara de pocos amigos. Kikyo ignoró por completo su enfado, se giró y caminó directamente hacia Kagome, dejando a Tsubaki completamente desprotegida. Claramente, tenía muchísima confianza en su fuerza y no se tomaba a Tsubaki en serio en absoluto. TCH. Tsubaki miró fijamente la espalda de Kikyo, rechinando los dientes, pero finalmente no se atrevió a moverse, permitiendo que Kikyo llegara al lado de Kagome y pusiera su mano sobre su cuerpo. La sombra de haber sido derrotada por Kikyo 50 años atrás resurgió claramente en su mente, suprimiendo a la fuerza el pensamiento de activar la maldición. Kikyo, ¿qué haces aquí? Inuyasha la vio acercarse e inmediatamente bajó a Kagome con cuidado, sabiendo que Kikyo iba a ayudarla a eliminar la maldición de su cuerpo. Sentí que algo andaba mal con la perla de Shikon, así que vine a revisar, explicó Kikyo con sencillez, mientras su palma brillaba con una energía espiritual blanca y centelleante al presionarla suavemente contra el hombro de Kagome. La luz envolvió instantáneamente el cuerpo de Kagome, y al purificarse la maldición, un nítido ding sonó cuando el fragmento de la perla de Shikon, que había entrado en el cuerpo de Kagome como medio para la maldición, se desprendió instantáneamente de su cuerpo y cayó al suelo. Muchas gracias, Kikyo. Con la maldición eliminada, Kagome se sintió instantáneamente más ligera, la incomodidad desapareció de inmediato. Se incorporó rápidamente para expresar su gratitud. Kagome, como mi reencarnación, posees una energía espiritual tan poderosa, y sin embargo fuiste maldecida por alguien como esta. Es verdaderamente vergonzoso, dijo Kikyo, mirándola con un dejo de reproche impotente. Kagome bajó la cabeza avergonzada, incapaz de hablar. No importa, también es culpa de esa idiota de Kaede por no descubrir antes que estabas maldita, la consoló Kikyo, sin culparla realmente. Aunque Kagome poseía el poder espiritual de una sacerdotisa, no había recibido un entrenamiento sistemático de sacerdotisa. Lograr esto ya era bastante impresionante. ¡Zas! Un sonido agudo resonó de repente. Tsubaki, que se retiraba sigilosamente, preparándose para escapar, se quedó paralizada. Una flecha imbuida de energía espiritual rozó su oreja, cortando varios mechones de su cabello gris, que se dispersaron con el viento. Quédate quieta, o la próxima flecha te matará. Kikyo sostenía su arco largo, la punta de la flecha apuntando con precisión a Tsubaki, su tono gélido y monótono. Kikyo, tú. Tsubaki sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mirando a los fríos ojos de Kikyo, la ira en su corazón fue reemplazada instantáneamente por miedo. Aunque no quería admitirlo, la imagen de haber sido derrotada fácilmente por Kikyo 50 años atrás seguía siendo su pesadilla. Anhelaba luchar contra Kikyo de nuevo, derrotarla con el demonio que había despertado en su interior, pero un miedo en su interior le decía que hacerlo la llevaría a una muerte terrible. ¿Qué es exactamente lo que quieres? La maldición de Kagome se ha roto, ¿por qué no me dejas ir? Preguntó, obligándose a mantener la calma, aferrándose con fuerza a la perla de Shikon que había escondido secretamente a su espalda. Cuando Tsubaki sintió la casi completa perla de Shikon en la palma de su mano, rugió interiormente. Con esta perla de Shikon, puedo volverme aún más fuerte. La próxima vez, definitivamente te derrotaré, Kikyo. Tsubaki creyó haber ocultado la perla de Shikon con mucha discreción, pero sin saberlo, como sacerdotisa que la custodiaba, ya había establecido una conexión con ella. Tanto Kikyo como Kagome podían sentir claramente su presencia a esa distancia. Para Kikyo, las acciones de Tsubaki no eran más que un autoengaño. Sin embargo, Kikyo ignoró la perla de Shikon que Tsubaki había escondido. Sabía que era extremadamente importante para Naraku. La necesitaba para sobrevivir. Dársela a Tsubaki temporalmente para aumentar su poder era aceptable, pero dejar que se la quitara era impensable. Sin embargo, no había necesidad de recordárselo a Tsubaki. Kikyo apuntó su arco y flecha a Tsubaki, con voz fría. Cooperaste con Naraku, maldijiste a Kagome y, como mi reencarnación, me atacaste sin provocación. Debes pagar un precio antes de irte. ¿Qué quieres de mí? Tsubaki se puso rígida, comprendiendo que para salir con vida tendría que pagar un precio. Es simple. Kikyo escudriñó a Tsubaki, su mirada recorriendo el aura demoníaca que emanaba de ella. Sé que albergas un demonio dentro de ti. Libéralo para luchar contra Kagome. Puede herirla, pero no puedes matarla.
Kikyo, tú. Y Tsubaki levantó la vista bruscamente, la ira ardiendo en su pecho. Comprendió al instante que Kikyo pretendía usar al demonio que había cultivado con tanto esfuerzo como compañero de entrenamiento de Kagome. La miró furiosa. No te pases de la raya. Kikyo no habló, pero su arco y flecha apuntaban firmemente a la cabeza de Tsubaki. El significado era claro. Morir o hacer lo que le ordenaran. Tsubaki miró la fría intención asesina en los ojos de Kikyo, respiró hondo, reprimió su ira y permaneció en silencio. Kikyo, no. Inuyasha, al oír las palabras de Kikyo, entró en pánico e intentó detenerla apresuradamente. Es demasiado peligroso. ¿Y si intenta matar a Kagome? Esto es demasiado peligroso. Cállate. Lo interrumpió Kikyo sin siquiera girar la cabeza. Inesperadamente, Inuyasha no solo no retrocedió, sino que se plantó firmemente frente a Kagome, con tono resuelto. Kikyo, no voy a permitir que hagas esto. Es demasiado peligroso para Kagome. Kagome miró a Inuyasha, que estaba frente a ella, con los ojos ligeramente abiertos. Al principio se sorprendió, pero luego sintió una cálida sensación. No esperaba que Inuyasha eligiera luchar contra Kikyo por ella. Al ver a Inuyasha de pie firmemente frente a ella, protegiendo a Kagome detrás de él, Kikyo apartó lentamente la mirada de Tsubaki, bajó su arco largo y miró a Inuyasha con un toque de sorpresa en sus ojos, diciendo suavemente: Inuyasha, realmente has cambiado. Kade tenía razón, Kagome es realmente una chica increíble. Kikyo, el rostro de Inuyasha mostraba lucha, pero no se movió ni un centímetro, permaneciendo firme frente a Kagome. Inuyasha, estoy muy contenta con tu cambio, pero, los labios de Kikyo se curvaron en una leve sonrisa, su tono cambió repentinamente. Justo cuando Inuyasha quedó momentáneamente atónito, la voz de Kikyo resonó con claridad, teñida de un toque de astucia. Recuerdo que la palabra de poder de Kagome es, siéntate. Tan pronto como terminó de hablar, las cuentas del rosario alrededor del cuello de Inuyasha se iluminaron repentinamente. La expresión de Inuyasha cambió drásticamente, pero antes de que pudiera reaccionar, ¡boom! Un fuerte estruendo resonó mientras se desplomaba pesadamente al suelo, con la mejilla pegada al frío piso, haciendo una mueca de dolor. ¿Por qué? Inuyasha yacía en el suelo, con la mente en blanco. Tras recuperar la consciencia, levantó la vista bruscamente, mirando a Kikyo con asombro, tartamudeando. Kikyo, tú, ¿por qué puedes ser como Kagome? Kagome, que estaba de pie detrás de él, observó cómo Inuyasha era controlado por las cuentas del rosario y caía al suelo desaliñado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras miraba a Kikyo con incredulidad. Sango y Miroku, que presenciaron la escena, se quedaron sin palabras, asombrados. Sabían que solo la palabra de poder de Kagome era efectiva sobre las cuentas del rosario que rodeaban a Inuyasha. Pobre Inuyasha, incluso Kikyo logró que se sentara. Sango le susurró a Miroku, mirando el estado desaliñado de Inuyasha. Kagome es la reencarnación de Kikyo, así que parece lógico que pueda usar el poder espiritual para activar el poder del rosario. Miroku murmuró pensativo, acariciándose la barbilla. ¿Quieres preguntar por qué puedo activar el poder del rosario, verdad? Kikyo sostuvo la mirada sorprendida de Inuyasha y habló con calma. Sí. Inuyasha fue ayudado rápidamente por Kagome, levantó la mano para tocar el rosario que llevaba al cuello, asintió y dijo con tristeza. ¿No se lo dio la abuela Kaede a Kaede? ¿De dónde crees que Kaede sacó este rosario? Preguntó Kikyo en voz baja, con los ojos sonriendo. ¿Podría ser, que tú lo hayas hecho, Kikyo? Kagome recordó que la abuela Kaede no parecía haberle contado el origen del rosario, y preguntó con cautela. Ah, lo logré. Kikyo asintió levemente, admitiéndolo con franqueza. Sonrió y le preguntó a Kagome. ¿No es muy útil? Kagome asintió inconscientemente. Kikyo, el rostro de Inuyasha se puso rojo al instante al oír esto, como si estuviera estrelido. Señaló a Kikyo, incapaz de articular una frase completa durante un buen rato, con los ojos llenos de frustración y sorpresa. Al ver la reacción de Inuyasha, un brillo travieso apareció en los ojos de Kikyo, y una sonrisa maliciosa se dibujó en la comisura de sus labios. Su tono denotaba arrepentimiento. Originalmente quería regalárselo a Inuyasha, pero, por desgracia, eso sucedió después. Su mirada recorrió a Kagome e Inuyasha, que estaban juntos, con un tono melancólico. Ahora parece que, al final, fue Kagome quien te puso el rosario. Si te lo hubiera dado entonces, quizás nada de eso habría ocurrido. Kagome comprendió al instante lo que Kikyo quería decir.
Si Kikyo le hubiera puesto el rosario a Inuyasha en aquel entonces, Naraku no habría podido suplantar su identidad para atacarla, y los malentendidos y tragedias posteriores podrían haberse evitado. Porque el rosario podía ver fácilmente a través del disfraz de Naraku. Al ver a Kikyo e Inuyasha en silencio, Kagome no quiso continuar con el tema. Miró a Kikyo con curiosidad y le preguntó: Kikyo, ¿cuál era el conjuro que le pusiste al rosario entonces? Los ojos de Kikyo brillaron al recordar la pregunta. La miró fijamente y dijo con doble sentido: no lo recuerdo. Pero mi conjuro ya no sirve. El conjuro del rosario es tuyo. Kagome se quedó perpleja, comprendiendo al instante el significado profundo de sus palabras. El pasado era pasado. Ahora, era ella quien ataba a Inuyasha y estaba íntimamente conectada a él. Se giró para mirar a Inuyasha a su lado, frunció los labios y permaneció en silencio. Oye. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir hablando? Justo cuando el grupo se quedó en silencio, Tsubaki, ya impaciente, insistió con impaciencia. Kikyo, ¿me vas a dejar ir o no? ¿Ah? ¿Aceptaste? Kikyo volvió a mirar a Tsubaki y preguntó. HMPH. El rostro de Tsubaki se puso rojo de ira, su pecho se agitaba violentamente. Respiró hondo para contener su furia, asintió con resentimiento y apretó los dientes, diciendo: date prisa. Juró en su corazón. Una vez que obtuviera el poder de la perla de Shikon, haría que Kikyo pagara el precio. Al ver que Tsubaki aceptaba, Kikyo asintió con satisfacción y dirigió su mirada a Kagome. Kagome inmediatamente empuñó su arco largo, sacó una flecha del carcaj que llevaba a la espalda, la colocó hábilmente en el arco y levantó la vista con una mirada decidida. Yo también estoy lista. Kagome. La voz de Inuyasha estaba llena de preocupación al ver que Kagome aceptaba, y quiso convencerla aún más. No te preocupes, Inuyasha. Kagome se giró para mirarlo, luego dirigió una mirada a Sango y Miroku, que estaban a su lado, y con voz firme dijo: ya que estamos todos aquí, quiero intentarlo. Mirando a la niña que estaba frente a ella, Tsubaki reprimió la intención asesina en sus ojos. Su ojo derecho se iluminó repentinamente y una densa aura demoníaca se extendió desde él. Inmediatamente después, un vórtice de poder demoníaco oscuro brotó de su ojo, condensándose rápidamente al aterrizar en el suelo. Un demonio zorro con pelaje gris blanquecino y 3 colas túpidas apareció repentinamente frente a Kagome. Bien, el demonio dentro de mí ha sido liberado. Tsubaki miró fijamente a Kagome de pie frente al demonio, con un brillo frío en sus ojos. Quería matarla con el demonio, pero al ver a Inuyasha observándola atentamente y a Kikyo de pie tranquilamente cerca, solo pudo reprimir sus pensamientos. Controló al demonio para que cargara contra Kagome. Aunque no podía matar a Kagome, herirla gravemente no debería ser problema. Frente a la boca abierta y los colmillos al descubierto del demonio, Kagome tensó rápidamente su arco largo, con las yemas de los dedos temblando ligeramente mientras reprimía su nerviosismo y apuntaba al demonio zorro que se abalanzaba sobre ella. Los puntos clave del tiro con arco que Kikyo le había enseñado pasaron por su mente. Contuvo la respiración, esperando pacientemente el momento perfecto. Justo cuando el demonio se lanzó hacia adelante y saltó por los aires, Kagome soltó la cuerda del arco. ¡Zas! La flecha, imbuida de energía espiritual, se transformó en un rayo de luz, disparando directamente hacia el demonio. ¡Chas! Al ver la flecha penetrante a punto de impactar, el zorro de 3 colas en el aire reaccionó rápidamente, levantando su pata delantera para desviarla. Aunque su cuerpo fue lanzado hacia atrás por la energía espiritual de la flecha y su pata se rompió, sus heridas sanaron rápidamente al ser alimentadas por la energía demoníaca al aterrizar. Kagome, no lo dudes. Concéntrate, mantente firme en tu convicción. Recuerda, eres una sacerdotisa con una poderosa energía espiritual. Debes tener la convicción de matar demonios. Kikyo, al ver que la flecha de Kagome solo había causado heridas leves, se lo recordó con suavidad, con un tono tranquilo pero firme. Kikyo podría haber matado fácilmente a Tsubaki, pero ya había descubierto un problema importante con el poder espiritual de Kagome. A pesar de poseer una inmensa energía espiritual, la intensidad de los ataques de Kagome era muy inconsistente. En su máxima potencia, podía destrozar una barrera sólida y purificar a un grupo de demonios. En su mínima, solo podía infligir heridas leves. Como en el incidente reciente, si Kagome hubiera desatado todo su poder, el demonio debería haber quedado reducido a cenizas en el instante en que la flecha lo alcanzó, no solo con una garra cercenada.
Considerando que Kaede le había dicho que la perla de Shikon provenía de Kagome, y que la sensibilidad de Kagome a la perla de Shikon era claramente mucho mayor que la de Kikyo, esta sospechó que Kagome se había reencarnado con la perla de Shikon después de su muerte, y que su poder espiritual podría haber sido sellado por la perla de Shikon durante este proceso. Después de todo, no era imposible que la perla de Shikon, una vez oculta dentro de Kagome, sellara su poder espiritual por temor a su fuerza. Sin embargo, el poder espiritual de Kagome superaba con creces lo que la perla de Shikon podía suprimir por completo. Por lo tanto, quería usar el poder demoníaco de Tsubaki para ejercer presión, forzando al poder espiritual de Kagome a romper el sello de la perla de Shikon y obtener dominio sobre su propia fuerza. Concéntrate, determinación, Kagome repitió en silencio las palabras de Kikyo, con la mirada fija en el zorro de 3 colas a lo lejos. Cada vez que el demonio intentaba acercarse, ella disparaba una flecha, obligándolo a retroceder. Con cada ataque, el poder espiritual de sus flechas se hacía más fuerte, el daño a los demonios más significativo, mientras que las fluctuaciones de energía demoníaca del demonio zorro se debilitaban. Kikyo observó la escena y suspiró suavemente. Aunque el progreso de Kagome era evidente, no había cumplido sus expectativas. Si se basara en el poder que Kagome había usado anteriormente para romper la barrera con una sola flecha, este demonio habría sido aniquilado hace mucho tiempo. Ahora, Kikyo disfrutaba de su vida con Uchiha Retsu, ayudando a los aldeanos a exorcizar demonios y curar enfermedades, y entrenando juntos en su tiempo libre, sin querer preocuparse ya por la perla de Shikon, Naraku ni nada por el estilo. Pero como la sacerdotisa que una vez purificó la perla de Shikon, Kikyo sentía una responsabilidad que le impedía desentenderse por completo de la crisis y dejar que Inuyasha y Kagome la enfrentaran solos. En Kagome, cuyo vínculo con la perla de Shikon era el más profundo, Kikyo veía la esperanza de ponerle fin. Especialmente porque la perla de Shikon suprimió deliberadamente su poder espiritual, demostrando su temor a la fuerza de Kagome. Por lo tanto, desde aceptar enseñarle a Kagome arquería hasta hacerla luchar contra demonios, Kikyo siempre quiso ayudarla a controlar rápidamente su poder interior y eliminar por completo la perla de Shikon que traía tanta desgracia. Después de varios intercambios, Kagome se calmó y concentró cada vez más frente a los ataques de los demonios, su brazo que sujetaba el arco se volvió más firme. ¡Zas! Otra flecha salió disparada, y el demonio, ya lento por el agotamiento de su poder demoníaco, no pudo esquivarla, siendo golpeado de lleno en la cabeza. Rugido. El demonio zorro dejó escapar un rugido agudo. La amenaza de muerte lo hizo desatar todo su poder demoníaco, intentando bloquear la flecha purificadora. Pero al segundo siguiente, la energía espiritual en la flecha estalló repentinamente con una luz deslumbrante, rompiendo instantáneamente la barrera de energía demoníaca. El poder mata demonios atravesó su cabeza como un rayo de luz, explotando en una nube de niebla de sangre. ¡Bum! El cadáver sin cabeza del demonio se estrelló contra el suelo. Gané. Gané. Kagome sintió una sensación de alivio y se dejó caer al suelo, una enorme sensación de logro brotando en su interior. Giró la cabeza feliz, queriendo compartir esta alegría con Inuyasha. Cuidado, Kagome. Justo entonces, la exclamación de Inuyasha resonó de repente, y corrió hacia ella con una mirada de ansiedad. Kagome, cuidado. Sango también gritó una advertencia, mientras lanzaba el hueso volador que tenía en la mano hacia Kagome. El corazón de Kagome se encogió, y giró la cabeza apresuradamente para escudriñar su entorno. SHH acompañado del rápido sonido de la hierba rozándose, el Shikigami serpiente blanca que había estado enroscado junto a Tsubaki apareció de repente cerca de ella, abalanzándose como un rayo. Levantó su cabeza de serpiente, revelando 2 colmillos brillantes, y se lanzó directamente hacia su cuello. Kagome. Gritó Inuyasha con ansiedad, agarrando con fuerza la tesaiga, pero demasiado asustado para blandirla por temor a lastimar a Kagome. Jaja, muere, Kagome. Tsubaki rió salvajemente, observando al Shikigami que la había emboscado con éxito. Al mismo tiempo, una gran cantidad de demonios surgieron de sus ojos. Algunos bloquearon rápidamente a Inuyasha, Sango y Miroku, mientras que otros envolvieron el cuerpo de Tsubaki, elevándola rápidamente por los aires para escapar. Kikyo, valoras mucho a esa mujer, ¿verdad? La mataré primero, y luego te mataré a ti. Mientras Tsubaki era llevada por los demonios, se giró en el aire, mirando a Kikyo con ojos venenosos, pronunciando estas duras palabras. Me temo que te decepcionarás. En marcado contraste con la ansiedad de las demás, Kikyo no mostró pánico en su rostro.
En cambio, una leve sonrisa apareció en sus labios mientras miraba fijamente a Kagome. En ese momento, Kagome, al ver al Shikigami serpiente blanca cargando hacia ella, no sintió pánico alguno. Inconscientemente buscó el carcaj detrás de ella, pero no encontró nada. ¿Sin flechas? Una sacudida de sorpresa la recorrió, y al instante comprendió lo que estaba sucediendo. Al ver los brillantes colmillos del Shikigami, la advertencia de Kikyo resonó de repente en su mente. Kagome apretó su arco largo con fuerza y rugió. «Concéntrate, muere». El arco largo desató al instante un torrente de poder espiritual. Al ver la cabeza de la serpiente tan cerca, una repentina inspiración la asaltó. Ella blandió el arco largo con furia, estrellándolo con fuerza contra la cabeza del Shikigami. Con un grito agudo, la serpiente blanca Shikigami de Tsubaki fue reducida instantáneamente a cenizas por la poderosa fuerza de purificación y desapareció bajo el arco largo de Kagome. Mi Shikigami. Tsubaki, llevada por los aires por un yokai, había pretendido ver a Kagome morir a manos de su propio Shikigami, pero en cambio, su Shikigami serpiente blanca fue reducida a cenizas de un solo golpe. Al ver a su Shikigami morir, reprimió su furia creciente, sin atreverse a demorarse ni un instante, e inmediatamente manipuló al yokai para escapar a toda velocidad. Zumbido, justo entonces, el sonido de una cuerda de arco vibrando resonó repentinamente, seguido de un agudo silbido que atravesó el cielo nocturno. Tsubaki se giró aterrorizada, solo para ver a Kikyo a lo lejos, sosteniendo un arco largo, apuntando firmemente a su figura. Una flecha imbuida de un inmenso poder espiritual brilló intensamente blanca en el cielo nocturno, dejando una larga estela de cometa, precipitándose hacia ella como un meteorito. Bloquéalo. Al sentir el aterrador poder espiritual en la flecha, el rostro de Tsubaki palideció mortalmente. Se apresuró a colocar a todos los yokai que la rodeaban frente a ella, intentando bloquear el golpe fatal. Sin embargo, la flecha matademonios, que irradiaba luz blanca, no mostraba signos de disminuir la velocidad. Cruzó el cielo nocturno, atravesando instantáneamente a todos los demonios en su camino, pasando directamente por el pecho de Tsubaki. Emergiendo de su espalda, continuó su imparable trayectoria hacia las profundidades de la noche, desapareciendo finalmente como un tenue destello de luz. Tsubaki tembló, presionando su mano contra su pecho, solo para no encontrar ninguna herida allí, como si la perforación hubiera sido simplemente una ilusión. Estaba a punto de proferir un comentario burlón cuando de repente se estremeció, horrorizada al descubrir que el poder demoníaco fusionado dentro de ella y los demonios se estaba agotando rápidamente. No. Mi poder demoníaco. Mis demonios. Al mismo tiempo, el aura de todos los demonios a su alrededor se desvaneció instantáneamente, cayendo en picado y convirtiéndose rápidamente en cenizas, que luego fueron dispersadas por el viento nocturno. ¡Pum! Tsubaki se estrelló pesadamente contra el suelo, el fragmento de la perla de Shikon que había escondido en su mano rodó, dando vueltas varias veces antes de detenerse a poca distancia. Esto no ha terminado, sintiendo que su poder demoníaco casi se había desvanecido, la mirada de Tsubaki se posó de repente en el fragmento de la perla de Shikon, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose hacia el fragmento. Todavía tengo la perla de Shikon. Si tan solo pudiera obtener su poder, zumbido justo cuando estaba a unos pasos del fragmento, un enjambre de abejas, semejantes a las bestias más feroces, surgió repentinamente de la oscuridad, agarrando rápidamente los fragmentos de la perla de Shikon y volando a toda velocidad hacia el cielo nocturno. Mi perla de Shikon. Tsubaki vio cómo el fragmento, tan cerca y a la vez tan lejos, era arrebatado. Se tambaleó unos pasos persiguiéndolo, pero sin el apoyo de los demonios, su cuerpo se desplomó rápidamente. Miró con desesperación la dirección en la que se habían ido las bestias más feroces, dándose cuenta al instante de que Naraku la había engañado. Un fuego furioso ardía en sus ojos. Naraku, me mentiste. Naraku, ¿te atreves a engañarme? Jamás te saldré con la tuya. Tsubaki miró con odio la dirección en la que el fragmento había desaparecido, se puso de pie con dificultad y huyó de Inuyasha y los demás. Solo entonces se dio cuenta de que, aunque la flecha exorcista de Kikyo la había atravesado, no le había causado ningún daño físico. Simplemente había aniquilado por completo al demonio que llevaba dentro. Sin embargo, sin el poder del demonio, su cuerpo envejecía rápidamente. Tras solo 2 pasos, se desplomó de nuevo al suelo por el agotamiento. Maldita sea. Maldita sea. Tsubaki yacía indefensa en el suelo, viendo cómo sus manos se arrugaban rápidamente, con el corazón lleno de resentimiento.
Mi rostro joven y hermoso, susurró, se oyeron pasos crujir en la hierba. Tsubaki giró la cabeza con dificultad, y lo primero que vio fueron unos pies con calcetines tabí blancos y sandalias de paja con botones rojos. Al ver el atuendo típico de una sacerdotisa, una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de sus labios. Con sus últimas fuerzas, se giró y levantó la vista. Efectivamente, Kikyo, vestida con una túnica de sacerdotisa roja y blanca, estaba a su lado, mirándola con calma. Kikyo, has ganado. Mátame. Tsubaki miró a Kikyo, luego apartó la mirada, con los ojos vacíos mientras contemplaba el cielo estrellado. Un recuerdo lejano brilló en sus ojos mientras murmuraba. Simplemente no entiendo dónde me equivoqué. Por tu obsesión. La voz de Kikyo era tan fría como la luz de la luna. Cuando desarrollaste una obsesión con el poder de la perla de Shikon, ya habías perdido. ¿Una obsesión con la perla de Shikon? Tsubaki salió de su ensimismamiento, miró a Kikyo y de repente sonrió débilmente. No, solo quería demostrarle a mi maestro que estaba equivocado, que soy la sacerdotisa más fuerte. Mientras hablaba, pareció recuperar fuerzas y le gritó a Kikyo. No estoy reconciliada. ¿Por qué te confiaron la perla de Shikon a ti en lugar de a mí? ¿Por qué no soy lo suficientemente buena? ¿Qué es lo que me falta? ¿La sacerdotisa más fuerte? Kikyo se quedó un poco desconcertada. Nunca había entendido por qué Tsubaki, a quien solo había visto unas pocas veces 50 años atrás, se convertiría de repente en una sacerdotisa oscura y la atacaría. Nunca imaginó que fuera simplemente por eso. Ojalá no me hubieran elegido entonces, una tristeza apenas perceptible brilló en los ojos de Kikyo. Miró a Tsubaki frente a ella. La perla de Shikon de aquel año no solo le había quitado la vida, sino que también había arrastrado a Tsubaki al abismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Lo hecho estaba, y lamentarse más era inútil. Luego, arrojó a Tsubaki un demonio con forma de serpiente que sostenía. ¿No vas a matarme? Tsubaki miró fijamente al demonio que aterrizaba sobre ella, con el rostro lleno de sorpresa. Al ver el silencio de Kikyo, aunque estaba llena de dudas, no quería morir si tenía la oportunidad de vivir. Su ojo derecho brilló repentinamente con una inquietante luz púrpura, absorbiendo al demonio con forma de serpiente en su cuerpo. A medida que el demonio se fusionaba con ella, su poder demoníaco se recuperó rápidamente, y las arrugas de su rostro se desvanecieron a una velocidad visible, restaurando rápidamente su apariencia juvenil y hermosa. Tsubaki miró sus dedos, que se habían vuelto suaves y blancos de nuevo, levantó la mano para acariciar su mejilla y reveló una sonrisa dichosa. Levántate. La voz tranquila y serena de Kikyo interrumpió su inmersión en la alegría de recuperar su juventud. Aunque Tsubaki no entendía qué tramaba Kikyo, se levantó del suelo, se sacudió la tierra con cuidado, alisó las arrugas de su ropa y se arregló meticulosamente. Dime, Kikyo, ¿qué piensas hacer si no me matas? Tras arreglarse a su gusto, miró a Kikyo con recelo, con el corazón lleno de sospecha. Kikyo había dicho que la dejaría ir, pero luego quiso usar a su demonio como compañero de entrenamiento para Kagome. Ahora que no la iban a matar, no sabía qué pretendía Kikyo. Se negaba rotundamente a creer que Kikyo actuara solo por bondad. Kikyo. Justo en ese momento, Inuyasha, Kagome, Miroku y Sango llegaron corriendo tras derrotar a los demonios que les bloqueaban el paso. Esa sacerdotisa negra, Tsubaki, sigue viva. Inuyasha vio inmediatamente a Tsubaki de pie junto a Kikyo, su corazón dio un vuelco e inmediatamente alzó su Tesaiga, advirtiéndole con cautela. Kikyo, cuidado. Tsubaki se paró junto a Kikyo, mirando la expresión cautelosa de Inuyasha, con una sonrisa provocativa en los labios, y deliberadamente alzó la voz. Es porque Kikyo no me mató. Al oír las palabras de Tsubaki, todos quedaron atónitos, sus miradas se volvieron hacia Kikyo, llenas de confusión, sin entender por qué había hecho eso. Inuyasha envainó su Tesaiga, a punto de hacer una pregunta, cuando la exclamación de Kagome lo interrumpió. La perla de Shikon ha desaparecido. ¿Qué? La atención de Inuyasha se desvió inmediatamente, su mirada fija en Tsubaki. Tsubaki, ¿dónde está la perla de Shikon? Al mencionar la perla de Shikon, Tsubaki pensó al instante en haber sido engañada por Naraku. Apretó los puños, rechinando los dientes mientras decía. Ese bastardo de Naraku se la llevó. Ese tipo me mintió, nunca dejaré que se salga con la suya. ¿Naraku? Inuyasha golpeó su puño con frustración. Maldita sea. La robó otra vez. Suspiro, trabajamos toda la noche, y al final, Naraku nos engañó a todos, y no conseguimos nada. Miroku suspiró, con el rostro lleno de impotencia.
HMPH, ese tal Naraku, ¿cómo se atreve a mentirme? Tsubaki se burló de repente, con un brillo calculador en los ojos. ¿De verdad pensó que yo, como sacerdotisa maldita, estaría desprevenida? Señorita Tsubaki, ¿qué planea hacer? Por favor, dígame. Al oír sus palabras, Miroku adoptó de inmediato una expresión respetuosa, su tono obsequioso, como si la batalla entre los dos bandos nunca hubiera ocurrido. Maestro, me gusta mucho su personalidad. Tsubaki levantó una ceja, evaluándolo con un toque de diversión en sus ojos. Miroku no estará intentando que tenga un hijo, ¿verdad? Shippo, posado en el hombro de Kagome, murmuró de repente en voz baja, pero su voz llegó claramente a los oídos de los demás en la silenciosa noche. Oh. ¿El monje quiere tener un hijo conmigo? Tsubaki hizo una pausa, luego miró a Miroku de arriba a abajo, con una sonrisa burlona en los labios. Un monje tan guapo, no me negaría, no te necesito. Miroku agitó la mano torpemente. Aunque sí quería encontrar una mujer hermosa con quien tener un hijo, para expandir el clan Miroku, tener un hijo con una sacerdotisa incluso mayor que la abuela Kaede era impensable. Qué lástima. Tsubaki suspiró con hipocresía, pero al ver la mirada fría de Kikyo, no se atrevió a bromear más. Sacó una muñeca de papel de su manga y se burló. Esta es una ficha de maldición que hice en secreto usando la energía demoníaca de Naraku cuando vino a verme antes. Se puede usar para maldecir a Naraku. ¿Maldecir a Naraku? No eres lo suficientemente fuerte para eso. Kikyo dijo secamente al oír sus palabras. Kikyo. El rostro de Tsubaki se sonrojó, lleno de resentimiento, pero no se atrevió a contraatacar. No era rival para Kikyo ahora, y solo pudo resoplar fríamente para expresar su descontento. Kikyo ignoró su rabia impotente, tomó la figura de origami y comenzó a jugar con ella. Kagome se acercó a Kikyo, mirando a Tsubaki a su lado, y preguntó con curiosidad. ¿No estás cooperando con Naraku? ¿Por qué lo maldijiste? HMPH. Tsubaki tampoco le dirigió una mirada amistosa a Kagome, resopló fríamente, pero aún así dijo la verdad. Quienes cooperan conmigo, esta sacerdotisa maldita, son todos malos. Cada vez que cooperamos, obtengo en secreto los objetos relacionados del cliente y hago fichas malditas para evitar que incumplan sus deudas o me maten para encubrirlo. Eres bastante consciente de ti misma, sabes que no eres una buena persona. Inuyasha miró a Tsubaki con sorpresa al escuchar su explicación y dijo asombrado. Tsubaki resopló fríamente, sin refutar. Está bien. Kikyo detuvo repentinamente lo que estaba haciendo y le arrojó a Kagome una muñeca de madera de varios centímetros de alto. Modifiqué la técnica de sustitución y la puse en esta muñeca. Si el aura de Naraku aparece cerca, sonará una alarma. Después de infundirla con tu poder espiritual, apuntará en dirección a Naraku, pero no funcionará si la distancia es demasiado grande. Esta muñeca de madera fue hecha por Uchiha Retsu a petición de Kikyo. Muchos de los hechizos de las sacerdotisas suelen usar este tipo de muñecas, cuya elaboración requiere bastante tiempo. Desde que descubrió que Uchiha Retsu podía usar la liberación de madera para crear diversas cosas, le había pedido que hiciera muchas de estas muñecas, y solía llevar algunas consigo para tenerlas a mano. ¿Puede encontrar la ubicación de Naraku? Eso es genial. Kagome miró la muñeca en su mano e intentó infundirla con poder espiritual. La muñeca se puso de pie instantáneamente en su palma, se balanceó de un lado a otro y luego cayó lentamente al no sentir el aura de Naraku. ¡Qué increíble! Kagome sostuvo la muñeca, con los ojos brillantes como si hubiera recibido un juguete nuevo. Tsubaki frunció el labio y dijo con desdén. Es solo una marioneta que busca espíritus. Mocosa, no sabes nada de esto. Aunque Tsubaki era una sacerdotisa oscura, provenía de un linaje legítimo, mucho más noble que Kikyo, la sacerdotisa guardiana de la aldea de Kaede. Esta era una de las razones por las que siempre había sido hostil con Kikyo, así que, naturalmente, vio a través de la verdadera naturaleza de la marioneta a simple vista. Pero la señorita Kikyo es realmente asombrosa por haber completado la marioneta en tan poco tiempo. Como hechicero, Miroku conocía la dificultad de hacer la marioneta y la elogió sinceramente. TCH. Tsubaki también sabía que la marioneta que Kikyo había hecho era realmente muy difícil, y giró la cabeza con disgusto sin replicar. Bien, deja la perla de Shikon y el asunto de Naraku a Inuyasha y los demás. Ahora es momento de ocuparnos de tu problema. Kikyo vio que Kagome ya podía usar la marioneta, se giró para mirar a Tsubaki y la miró seriamente. Mátame o tortúrame, tú decides.
Tsubaki sintió la mirada de Kikyo y se sintió incómoda, pero se obligó a mantener la calma y levantó la barbilla. Para evitar que escapes y causes problemas, primero sellaré tu poder espiritual y demoníaco. Kikyo frunció el ceño, escudriñándola, y murmuró suavemente. No huiré. Tsubaki, aunque en efecto había estado buscando una oportunidad para escapar, replicó obstinadamente. Kikyo ignoró su explicación, sacó un kunai de madera de debajo de su ropa y lo abrió con fuerza. Con un crack, el kunai se rompió y una tenue luz brilló desde el sello mágico interno. Al segundo siguiente, la figura de Uchiha Retsu apareció de la nada junto a Kikyo. Kikyo, ¿estás en peligro? No. Al ver a Uchiha Retsu, que había aparecido a su lado, Kikyo sonrió y señaló a Tsubaki, quien quedó atónita por la repentina aparición de la figura. Su nombre es Tsubaki. Luchó contra mí hace 50 años. Para evitar que escape, quiero que selles su poder espiritual y demoníaco. Uchiha Retsu miró a Tsubaki. Aunque parecía bastante desaliñada, era de una belleza deslumbrante. Si no hubiera leído la historia, jamás habría adivinado que esta mujer rondaba los 70 años. La frase "la edad de una mujer es un misterio" le venía como anillo al dedo. Aunque ambas eran sacerdotisas, Tsubaki le transmitía una sensación completamente diferente a la de Kikyo. Si Kikyo era una santa de la luz, Tsubaki era una bruja de la oscuridad. Sus atuendos también contrastaban, uno negro y el otro blanco, lo que las convertía en una pareja perfecta. Uchiha Retsu pensó que Inuyasha la mataría, como en la historia original, pero resultó que Kikyo la había capturado. De acuerdo. Aunque desconocía el motivo por el que Kikyo la había capturado, Uchiha Retsu asintió con la cabeza. Incluso si Kikyo quería capturarla y convertirla en sirvienta, a él no le importaba. Uchiha Retsu formó rápidamente sellos con las manos, 5 llamas de chakra se encendieron repentinamente en sus dedos, los caracteres oro, madera, agua, fuego, tierra parpadearon dentro de las llamas danzantes. Al segundo siguiente, golpeó con la palma de la mano el abdomen de Tsubaki, emitiendo un grito bajo. Sello de los 5 elementos. La inmensa fuerza hizo que Tsubaki gimiera, su cuerpo arqueándose hacia atrás como si toda su fuerza se hubiera agotado. En el momento en que Uchiha Retsu soltó su agarre, ella se desplomó sin fuerzas al suelo. Tos, Tsubaki se agarró el estómago con dolor, tosiendo hasta vomitar bilis. Frunció el ceño mientras miraba a Uchiha Retsu, que había retirado su mano. Puso los ojos en blanco y deliberadamente adoptó una expresión lastimera. Hombre, me golpeaste tan fuerte en cuanto nos conocimos. ¿No puedes ser un poco más gentil conmigo? Cállate, vieja. Kikyo frunció el ceño ante su fingida inocencia, dio un paso al frente y bloqueó la vista de Uchiha Retsu, con un tono gélido que le recordó a Uchiha Retsu que aquella mujer era muy mayor. Tsubaki se sobresaltó por la acción de Kikyo, y sus ojos se abrieron de repente. Ignorando su debilidad por tener sellados sus poderes espirituales y demoníacos, se puso de pie con dificultad. Miró fijamente a Kikyo, luego echó un vistazo a Uchiha Retsu, que estaba oculta entre la multitud, con un tono que mezclaba burla y sorpresa. Kikyo, ¿este es tu hombre actual? Pensé que después de que Inuyasha, ese medio demonio, te abandonara, encontrarías a otro medio demonio, pero resulta que es humano. Aunque la apariencia del hombre era extraña, Tsubaki pudo sentir claramente el aura humana que emanaba de él. Definitivamente no era un demonio ni un medio demonio. Al oír las palabras de Tsubaki, Uchiha Retsu le dio un pulgar hacia arriba en secreto, encontrando de repente a esta sacerdotisa negra mucho más agradable, al menos por su elocuencia. Por otro lado, Kikyo, al ver su secreto expuesto por Tsubaki frente a todos, mostró un atisbo de vergüenza en sus ojos, sus delicados lóbulos de las orejas se sonrojaron ligeramente, pero su rostro permaneció sereno, sin revelar nada extraño. Retsu, volvamos. Kikyo, preocupada de que Tsubaki pudiera decir algo más, la agarró rápidamente del brazo, animándola con un tono. Los labios de Uchiha Retsu se curvaron en una leve sonrisa. Kikyo la disimuló bien, pero su Sharingan ya había captado la artificialidad en su rostro. Claramente quería escapar de esa incómoda situación lo antes posible. Delante de todos, tomó la mano de Kikyo, ignorando el fugaz rubor en su rostro, y se despidió de Kagome, Inuyasha y los demás con una expresión normal. Entonces nos vamos, adiós. Adiós. Respondieron inmediatamente Kagome, Sango, Miroku y Shippo. Kikyo. Inuyasha miró las manos fuertemente entrelazadas de las dos, una lucha y vacilación fugaz en su rostro, pero antes de que pudiera continuar hablando, Uchiha Retsu, Kikyo y Tsubaki desaparecieron del lugar en un instante.
No importa cuántas veces lo vea, la forma en que Retsu se va siempre es tan mágica, comentó Miroku, mirando el lugar donde las tres habían desaparecido. Parece que la señorita Kikyo realmente está con Retsu. Dijo Sango con una mirada chismosa en su rostro. Eso es normal. Suelen actuar juntos y resucitaron al mismo tiempo, así que es razonable que se enamoren. Miroku analizó seriamente. ¿Y qué hay de Inuyasha? ¿Acaso no siempre dejaba a Kagome para ir a buscar a Kikyo? Shippo se cruzó de brazos, con tono serio. Claro que cierto tipo infiel no está contento. Sango asintió, fingiendo pensar profundamente, con un tono de desdén. ¡Qué hombre tan persistente! Miroku intervino con expresión seria. Son tan molestos. Inuyasha, que había estado mirando fijamente en la dirección en la que Kikyo había desaparecido, salió de su ensimismamiento al oír las burlas de los tres y notar que Kagome lo observaba en silencio. Gritó fuerte. Inuyasha, la voz de Kagome se escuchó de repente, con un tono tranquilo y sereno. ¿Qué pasa? Inuyasha se giró para mirarla, con expresión desconcertada. Siéntate. ¡Bum! Inuyasha se estrelló contra el suelo de nuevo, levantando una nube de polvo. Kagome. ¿Qué estás haciendo? Yacía en el suelo, llamando aturdido. Lo siento, quería probar si la palabra de poder todavía funciona. Kagome se dio la vuelta y regresó por donde había venido, su disculpa poco sincera se desvaneció. Men. Sango, Miroku y Shippo suspiraron al unísono, pasando de largo junto a Inuyasha. En el santuario donde residían Uchiha Retsu y Kikyo, tres figuras aparecieron de la nada en el acceso a la sala principal. ¿Dónde estoy? Preguntó Tsubaki, mirando a su alrededor sorprendida por el entorno desconocido. Hacía solo unos instantes estaban en el bosque, y ahora estaban en este santuario claramente pequeño, dejándola momentáneamente desorientada. Cerca de la puerta Tori en la entrada del acceso, el sonido del goteo de agua provenía de la menitia de madera, piscina de reserva, y la luz parpadeante de las velas iluminaba la sala principal detrás de ellos. Bienvenidos al santuario Kikyo, respondió Uchiha Retsu con una sonrisa. Este santuario, antes ocupado por demonios y reconstruido después de que él y Kikyo unieran fuerzas para exorcizarlos, ya tenía nombre. Santuario Kikyo. El nombre no fue elegido por ellos dos, sino por los aldeanos que lo rodeaban. La razón es que allí reside una sacerdotisa poderosa, hermosa y bondadosa llamada Kikyo. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a llamar al santuario Santuario Kikyo, y nadie recuerda cómo se llamaba antes. Curiosamente, por su vestimenta, Uchiha Retsu no es ni hechicero ni monje, pero vive con Kikyo en el santuario. Según la tradición de los aldeanos, las sacerdotisas no suelen casarse, pero de alguna manera, lo confundieron con el Shikigami de Kikyo, cuya verdadera forma es en realidad un demonio sometido por ella. Kikyo se rió durante un buen rato después de enterarse de esto. ¿Santuario Kikyo? Tsubaki se quedó atónita al oír el nombre y miró con curiosidad el santuario que tenía delante, luego preguntó. ¿Kikyo, este es tu santuario? No. De repente se dio cuenta y preguntó con curiosidad. ¿Cómo he aparecido aquí de repente? Esa es la habilidad de Retsu. Kikyo explicó simplemente. ¿La habilidad de tu hombre? ¿Es un hechicero? Tsubaki miró a Uchiha Retsu sorprendida y preguntó. Es un ninja. Kikyo respondió con calma. Oh, entonces admites que es tu hombre. El rostro de Tsubaki se iluminó con una sonrisa triunfal, su tono teñido de burla. Kikyo permaneció en silencio por un momento, luego se volvió hacia Uchiha Retsu, que observaba la escena, y dijo. Retsu, ve a descansar primero. Yo me encargaré de Tsubaki. De acuerdo. Uchiha Retsu se dio cuenta de que Kikyo quería deshacerse de él para poder hablar con Tsubaki sobre algo privado. Aunque se sintió un poco decepcionado por no haber conseguido ningún chisme jugoso, no le importó. Asintió y regresó directamente a su habitación a descansar. Tsubaki, recuerdo que me maldijiste entonces, diciendo que si me enamoraba de un hombre, moriría de una muerte violenta. Kikyo miró fijamente a Tsubaki, con los ojos llenos de duda. Ahora sigues intentando que me enamore de Retsu. ¿Intentas maldecirme de nuevo, hacerme morir por enamorarme de un hombre? Solo tengo curiosidad, Kikyo, ¿cuánto poder podrás ejercer después de enamorarte de un humano? Tsubaki la miró fijamente, con un tono juguetón. ¿Puedes garantizar que este hombre no se convertirá en tu debilidad? Retsu se convertirá en mi debilidad. Kikyo casi se echó a reír al oír esto. Le dirigió a Tsubaki una mirada extraña, con una sonrisa confiada en los labios.
Para ser honesta, no sé cuánto poder puedo desatar, pero sé que si muero de nuevo por enamorarme de Retsu, ese tipo definitivamente me traerá de vuelta del inframundo. Kikyo, estabas tan segura de que no te enamorarías de un hombre, pero al final te enamoraste de un medio demonio. Tsubaki la miró con seguridad y no pudo evitar burlarse de ella. Ahora que estás tan segura de este humano, ¿no te preocupa morir de verdad? Lo que dije es cierto. Al ver que no entendía, la sonrisa de Kikyo se acentuó y lo señaló directamente. Si no, ¿por qué crees que sigo aquí viva y bien si morí hace 50 años? Espera. Tsubaki se dio cuenta de repente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras miraba a Kikyo, tartamudeando, ¿tú, quieres decir, de verdad moriste entonces? ¿Y fue ese hombre llamado Retsu quien te trajo de vuelta a la vida? Así es. Al ver que finalmente lo entendía, el rostro de Kikyo se iluminó con una brillante sonrisa. Esta sensación subconsciente de presumir de Uchiha Retsu la hizo sentir inexplicablemente feliz. Sus sentimientos por Tsubaki eran complejos. Aunque Tsubaki la había maldecido años atrás, sabía que la raíz de su muerte radicaba en la perla de Shikon, no en Tsubaki. Además, habían pasado 50 años desde su resurrección, y todos los que conocía habían cambiado irreconocibles. Inuyasha tenía a Kagome, Kade se había convertido en una anciana, y solo Tsubaki conservaba su apariencia juvenil, evocando una sensación de familiaridad y reencuentro, una de las razones por las que no había matado a Tsubaki. Explicó. No hace mucho, fui resucitada por la demonio Uta usando su magia, atrapada en un cuerpo de arcilla por su propia voluntad. Más tarde, conocí a Retsu, y con su ayuda, resucité de verdad. ¿Quién es exactamente este hombre llamado Retsu? Preguntó Tsubaki sorprendida. Podía sentir claramente que Kikyo ahora era una humana viva, no un espíritu que permanecía en el reino mortal por medio de la magia o la perla de Shikon. Un ninja, respondió Kikyo con una sonrisa misteriosa, pronunciando solo dos palabras. Tsubaki se quedó sin palabras. Nunca había oído hablar de un ninja capaz de resucitar a los muertos. Al ver que Kikyo no quería dar más explicaciones, cambió de tema. Dime, ¿qué quieres exactamente de mí? Kikyo la miró de arriba a abajo, con una sonrisa traviesa en los labios, burlándose de ella. Necesito una sirvienta, ¿qué te parece si te quedas y me sirves? De ninguna manera. ¿Me estás humillando? El rostro de Tsubaki se sonrojó al instante, gritando con una mezcla de vergüenza e ira. Prefiero morir antes que servir a una mujer como tú. Es broma. Al ver su intensa reacción, Kikyo dejó de bromear, se dio la vuelta y abrió la puerta del salón principal. Descansa aquí esta noche, mañana lo descubrirás. Tsubaki miró con furia la figura de Kikyo que se alejaba, dándose cuenta de que la habían engañado, y la siguió furiosa al interior. Kikyo, has cambiado. Solías ser una mujer tan correcta, nunca hacías bromas como esta. ¿Ha cambiado todo tanto desde que tienes un hombre? Tal vez. La voz de Kikyo sonó tranquila, con un toque de burla, es normal que una mujer no deseada como tú no lo entienda. Tsubaki apretó los dientes para sus adentros. La Kikyo actual le resultaba aún más desagradable que la pretenciosa sacerdotisa del santuario que había sido 50 años atrás. A la mañana siguiente, bajo la puerta Torii del santuario, Kikyo despidió a los aldeanos que habían acudido a ella en busca de tratamiento. Volviéndose hacia Uchiha Retsu y Tsubaki, que esperaban cerca, dijo. Muy bien, vámonos. Invocó a su Shikigami, Kuromaru, y se subió a él, indicándole a Tsubaki. Sube. Tsubaki miró al Shikigami oso negro que tenía delante, sin sorpresa. La mayoría de las sacerdotisas creaban Shikigami para ayudar en la batalla, como el Shikigami serpiente blanca que Kagome había destruido. Trepó ágilmente sobre el lomo de Kuromaru y se acomodó. Kuromaru no era grande, y con dos personas encima, no había espacio extra. Uchiha Retsu tuvo que caminar detrás. Señorita Kikyo. Mientras el sendero peatonal pasaba por la aldea debajo del santuario, los aldeanos se inclinaban y la saludaban, y Kikyo respondía con una dulce sonrisa. Esta aldea, antaño abandonada, ahora está llena de gente, en su mayoría supervivientes rescatados por Kikyo de los demonios. Después de que sus hogares fueran destruidos, siguieron a Kikyo y se establecieron debajo del santuario. Con el tiempo, la aldea llegó a ser conocida como Aldea Kikyo, un nombre simple y directo, al igual que Aldea Maple, donde vivía la abuela Kaede. Shikigami-sama. Un aldeano hizo una reverencia a Uchiha Retsu, que estaba cerca, y cuando él no respondió, parecieron darlo por sentado.
A los ojos de los aldeanos, era un demonio sometido por Kikyo-sama, así que era perfectamente normal que los ignorara, a los humanos. Después de salir de la aldea, Kuromaru comenzó a acelerar, zigzagueando por el bosque. Tsubaki observó a Uchiha Retsu saltar ágilmente entre los árboles, su velocidad no era menor que la de Kuromaru, y no pudo evitar acercarse a Kikyo. Kikyo, ¿tu hombre realmente no es un medio demonio? Es humano, solo que con algunas habilidades especiales, explicó Kikyo con calma, ya inmune a su pregunta. Al ver que Tsubaki seguía mirando a Uchiha Retsu, frunció el ceño y le recordó. ¿No te diste cuenta de a dónde vamos? Entonces Tsubaki apartó la mirada y examinó cuidadosamente su entorno. Ayer, la técnica del dios del trueno volador la había llevado directamente al santuario y no sabía la ubicación exacta. Ahora, con el recordatorio de Kikyo y viendo el paisaje cada vez más familiar, frunció el ceño. Volviendo de repente a la realidad, tartamudeó. Esto es sí. Su expresión era compleja, su voz teñida de incertidumbre. ¿Vamos al templo donde mi maestro practicaba? Sí. Kikyo asintió con respeto. Ese maestro era una figura muy respetada en aquel entonces. Lo visité cuando era joven y recibí su guía. Después de mi resurrección, hice un viaje especial para visitarlo, pero lamentablemente, falleció hace unos años, dejando solo a 2 jóvenes sacerdotisas para custodiar ese lugar. ¿El maestro ya fallecido? Tsubaki estaba atónita, un destello de recuerdo y tristeza en sus ojos, luego se burló. Han pasado 50 años. Es natural que el maestro haya dejado este mundo. ¿Para qué vamos allí? Preguntó, recuperándose rápidamente de la noticia del fallecimiento de su maestro. Tu maestro falleció demasiado pronto, y sus 2 discípulas, como sucesoras, eran demasiado jóvenes para heredar por completo su legado mágico, explicó Kikyo con calma. Por lo tanto, debes regresar para heredar el templo y enseñar a esas 2 jóvenes hermanas menores, continuando así con la magia del maestro. ¿Heredar el templo de mi maestro y enseñar a 2 hermanas menores? Se burló Tsubaki, con el rostro lleno de desdén. No haré algo tan aburrido. No, tú lo harás. Kikyo miró a Tsubaki, con una sonrisa misteriosa en los labios y un tono seguro. HMPH, mujer moralista. Sin timidez bajo la mirada de Kikyo, Tsubaki se mantuvo desafiante, soltando un resoplido frío, con el rostro lleno de desdén. Permanecieron en silencio durante el resto del camino, las 2 montadas en la espalda de Kuro, atravesando rápidamente el bosque. Pronto, el contorno de un patio comenzó a perfilarse en la distancia, y al acercarse, un templo considerable apareció en aquel bosque apartado. Kuro aminoró el paso, siguiendo el sendero del bosque hacia la puerta del templo. Cuando aún estaban a una docena de metros, Uchiha Retsu, que caminaba junto a ellos, notó una tenue barrera que rodeaba el templo, pero la atravesó fácilmente sin impedimentos. Aunque no había estudiado barreras específicamente, tras haber seguido a Kikyo durante tanto tiempo, reconoció la función de la barrera. Este libro fue publicado originalmente en línea por 5E5H5. Esta es una barrera que impide la entrada de monstruos. No tiene efecto en los humanos. El santuario donde él y Kikyo vivían estaba protegido por una barrera de este tipo. Sin embargo, a Kikyo no le importaba la barrera en absoluto, y ni siquiera recordaba a Kuromaru, atravesándola fácilmente con ella. ¿Quién anda ahí? Justo cuando los 3 llegaron a la puerta, esta se abrió de repente, y 2 niñas menudas, probablemente de solo 13 años, con mejillas regordetas, salieron corriendo, cada una sosteniendo un palo de madera, mirando con cautela hacia la puerta. La niña de la izquierda tenía el pelo corto castaño claro y vestía un traje de sacerdotisa rojo, mientras que la niña de la derecha tenía el pelo largo azul oscuro y vestía un traje de sacerdotisa azul claro. Las 2 niñas, una a la izquierda y otra a la derecha, se movían al unísono, luciendo muy lindas. Hoja roja, peonía, soy yo, Kikyo. Kikyo saltó de la espalda de Kuro y habló en voz baja. Visité este lugar hace algún tiempo. Es la señorita Kikyo. Al reconocer a la sacerdotisa que había visitado el lugar hacía poco, las 2 bajaron la guardia de inmediato, soltaron alegremente sus bastones de madera y corrieron a saludar a Kikyo, charlando animadamente, claramente encantadas con su llegada. Uchiha Retsu observó su familiar conversación con cierta sorpresa. No esperaba que Kikyo conociera a estas 2 jóvenes sacerdotisas. Seguramente había estado allí antes. Uchiha Retsu recordó que la historia no decía explícitamente que Kikyo las conociera, de lo contrario, sin duda habrían reconocido a Kagome, que se parecía mucho a Kikyo. ¿Fue culpa mía haber provocado este cambio?
se preguntó Uchiha Retsu, observando la familiaridad de Kikyo con las dos. Este es Uchiha Retsu, mi compañero. Puedes llamarlo Retsu. Kikyo se giró para presentar a las dos, y luego le dijo a Uchiha Retsu. Ellas son Momiji y Botan, las sacerdotisas de este templo. Hola, Momiji y Botan. Uchiha Retsu asintió y la saludó con una sonrisa amable. Hola, señor Retsu. Las dos inmediatamente hicieron una reverencia solemne a modo de saludo, sus movimientos sincronizados y sus voces claras. No hay necesidad de tales formalidades, solo llámenme Retsu. Al ver sus modales meticulosos, a Uchiha Retsu le pareció divertido y dijo con una sonrisa. Sí, señor Retsu. Las dos asintieron solemnemente en respuesta. Esta es Tsubaki. Kikyo señaló entonces a Tsubaki, que había permanecido en silencio desde su llegada. Ella es tu superiora, una sacerdotisa que una vez entrenó con tu maestro. Ah, superiora. Momiji y Botan se quedaron atónitas por un momento, luego miraron a Tsubaki con sorpresa, sin dudar en absoluto de las palabras de Kikyo. Al mirar los ojos inocentes de las dos, Uchiha Retsu sintió una punzada de emoción. Su naturaleza ingenua y despreocupada explicaba por qué Tsubaki los engañó tan fácilmente para que lucharan contra Inuyasha y su grupo en la historia. Sí, soy la sacerdotisa Tsubaki. De hecho, entrené con mi maestro en este templo. Tsubaki asintió, sacando de su pecho un trozo de papel cuidadosamente conservado. Tenía una marca única de un sol y una luna entrelazados, claramente un documento de identificación. Es verdad. Al ver la marca, sus ojos se iluminaron de alegría e inmediatamente se presentaron en voz alta. Soy Momiji. Soy Botan. ¿Son ustedes dos los únicos que custodian este lugar ahora? Preguntó Tsubaki, mirando a los dos niños pequeños frente a ella. Sí, somos los últimos discípulos de nuestro maestro. Momiji asintió con seriedad. Ya veo. Tsubaki respondió, asintió y entró al templo. Paseando por el patio familiar, observó con atención los edificios y árboles conocidos a su alrededor, un destello de nostalgia en sus ojos. Murmuró, es tan nostálgico. Casi no ha cambiado desde entonces. Señorita Tsubaki, usted también es discípula del maestro. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Momiji, que caminaba detrás, dudó un momento antes de armarse de valor para hablar. ¿Qué es? Tsubaki se detuvo y se giró para mirarla. Disculpe, ¿puedo preguntarle su edad? Momiji contempló el rostro juvenil de Tsubaki, con una expresión llena de curiosidad. Te ves tan joven. Peony, a su lado, asintió. Soy mucho mayor que tú. Este es el resultado de mi entrenamiento. Puedes lograr lo mismo si entrenas duro, respondió Tsubaki con naturalidad. Uchiha Retsu y Kikyo intercambiaron una mirada, con sonrisas en los labios. No descubrieron su mentira, dejándola presumir frente a su hermana menor. Increíble. Como era de esperar, las dos pequeñas sacerdotisas mostraron inmediatamente expresiones de admiración, lo que hizo que Tsubaki se sintiera secretamente orgullosa. Señorita Tsubaki, ¿hay algo que usted y la señorita Kikyo hayan venido a hacer aquí? Preguntó Momiji con curiosidad. Al oír esto, el rostro de Tsubaki se ensombreció al instante y se quedó allí, disgustada, sin decir palabra. Tu hermana mayor se ha convertido en una bruja negra, y la sorprendí haciendo algo malo. Kikyo no ocultó nada, diciendo la verdad directamente para evitar que Tsubaki las engañara. Una bruja negra, una bruja negra. Las expresiones de Momiji y Botan cambiaron drásticamente. Se escondieron apresuradamente detrás de Kikyo, asomándose y observando a Tsubaki con recelo, su anterior intimidad desaparecida. No se preocupen, el poder espiritual dentro de ella ha sido sellado. No hay peligro. Kikyo miró a Momiji y Botan escondidas detrás de ella, tranquilizándolas suavemente. ¿Sellado? Las dos se relajaron un poco, pero seguían observando a Tsubaki con recelo. HMPH. Tsubaki observó su reacción, resopló con frialdad y se dirigió hacia el salón principal con semblante impasible. Abriendo las puertas del salón, Chun caminó directamente al centro, fijando su mirada en el santuario y los desgastados tatamis. Una oleada de profundos recuerdos la invadió. El mobiliario familiar le trajo instantáneamente recuerdos del pasado, recordándole el tiempo que pasó entrenando con su maestro. Mirando hacia la derecha de los tatamis, debajo del santuario, donde solía sentarse, casi podía oír la voz de su maestro elogiándola y la sonrisa que se dibujaba en su rostro cuando él la elogiaba. Tsubaki, ¿alguna vez te has arrepentido de haberte marchado? Kikyo la siguió hasta el salón principal, fijando su mirada en Tsubaki, que estaba absorta en sus recuerdos.
Debido a tu partida, el templo de tu maestro ha caído en este estado, con solo 2 niñas pequeñas para custodiarlo. HMPH. No esperaba que el tiempo pasara tan rápido. Tsubaki salió de su ensimismamiento, evadiendo la pregunta con voz inexpresiva. Han pasado 60 años en un abrir y cerrar de ojos desde que entré al templo para entrenar con mi maestro. Kikyo ignoró su evasión y continuó. Creo que tu maestro debía de estar esperando tu regreso. De lo contrario, no habría aceptado tan apresuradamente a Momiji y Botan como sus discípulas cuando estaba a punto de morir. Un destello de emoción brilló en los ojos de Tsubaki, y tras un momento de silencio, habló. Por eso la vida humana es tan corta, por eso mi maestro falleció tan joven. En cuanto a mí, que he obtenido el poder de un demonio, décadas no dejarán rastro en mí. Ahora que has vuelto, quédate y hereda este templo, y entrena a tus 2 hermanas menores para que se conviertan en sacerdotisas cualificadas, ¿qué te parece? En ese momento, solo ellas dos estaban en el salón principal. Momiji y Botan le estaban mostrando el templo a Uchiha Repsu. Kikyo volvió a mencionar su sugerencia anterior. HMPH, ¿crees que yo, una sacerdotisa oscura, haré caso a tus planes? Tsubaki la miró, con un destello de vacilación en los ojos, pero finalmente dijo resueltamente. No sueñes, Kikyo, nunca me quedaré aquí. ¿Ah, sí? Kikyo la miró seriamente, suspiró y dijo. Originalmente, no quería molestar a esta señora, pero ahora parece que no tengo más remedio que hacerlo. Kikyo, ¿qué piensas hacer? Un fuerte presentimiento se apoderó del corazón de Tsubaki, y preguntó apresuradamente. Si su poder espiritual no hubiera estado sellado, impidiéndole escapar del control de Kikyo, ya se habría dado la vuelta y habría huido. Nada, solo encontrar a alguien que pueda convencerte, dijo Kikyo con calma. Tsubaki la miró desconcertada. ¿Quién puede convencerme? ¿Quién es? Preguntó, y luego añadió con desdén. Nadie puede ayudarte a menos que encuentres a mi maestro muerto. Recuerda tus palabras. Espero que no te retrates cuando lo veas. Kikyo la miró extrañada, se dio la vuelta y se alejó, su voz apagándose. Date prisa y sígueme, vamos a atrapar algo. No, no vas a encontrar a ese anciano, maestro, ¿verdad? Tsubaki la miró de espaldas, con pánico reflejado en sus ojos, y la siguió apresuradamente. Tsubaki, oí de Momiji y Botan que un demonio está sellado aquí. ¿Sabes dónde está? Kikyo, caminando delante, no respondió a su pregunta, sino que cambió de tema. ¿Un demonio sellado? ¿Te refieres a la pagoda de los muchos tesoros? Tsubaki hizo una pausa, luego comprendió a qué se refería y preguntó. ¿La pagoda de los muchos tesoros? Cuéntame más. Kikyo se detuvo y se giró para mirarla. Cuando llegó aquí por primera vez, las 2 jóvenes sacerdotisas, Momiji y Botan, mencionaron que había una torre que sellaba a un demonio, y su deber era mantener el sello dentro de la torre. Aunque Tsubaki no comprendía las intenciones de Kikyo, no pudo resistirse y solo pudo responder con sinceridad. Cuando entrenaba con mi maestro, me llevó a la pagoda de los muchos tesoros, conocida como la Torre Prohibida, y me dijo que un poderoso demonio estaba sellado en su interior, un sello transmitido de generación en generación en nuestra familia. Al decir esto, un recuerdo fugaz cruzó por su mente y una pizca de burla apareció en su rostro. Mi maestro también me dijo que heredaría este deber y protegería al demonio sellado. ¿Sabes qué clase de demonio es? Insistió Kikyo. Es un demonio, respondió Tsubaki directamente. Según mi maestro, es un demonio extremadamente poderoso que fue sellado hace más de 100 años. Luego cambió de tema, preguntando en tono de broma. ¿Piensas liberar a este demonio? Lo había dicho casualmente, pero para su sorpresa, Kikyo asintió. Así es, voy a liberarlo. Los ojos de Tsubaki se abrieron de par en par, su rostro lleno de sorpresa mientras miraba a Kikyo y gritaba. ¿Estás loca? Si lo liberas, nos matará a todos. No me arrastres contigo si quieres morir. No te preocupes, no pasará nada, dijo Kikyo con calma, volviéndose para buscar a Uchiha Repsu. Al ver que Kikyo no estaba bromeando, Tsubaki entró en pánico. Sus poderes demoníacos y espirituales aún estaban sellados. Si realmente liberaba al demonio sellado, y Kikyo y los demás escapaban, ella sería la primera en morir. Kikyo, si de verdad quieres liberar al demonio, primero rompe mi sello. No quiero morir contigo. La persiguió apresuradamente, gritando ansiosamente. ¿Qué? Kikyo-san, ¿vas a liberar al demonio sellado? ¿Es el demonio sellado en la pagoda de los muchos tesoros? Justo entonces, Momiji y Botan exclamaron sorprendidas.
Las dos estaban de pie no muy lejos, claramente habían escuchado las palabras de Tsubaki y las miraron con asombro. No. El maestro nos ordenó antes de morir proteger el sello de la pagoda de los muchos tesoros, y jamás debemos dejar escapar al demonio que está dentro. Absolutamente no. Botan negó con la cabeza apresuradamente, con tono resuelto. No se preocupen, yo puedo con ese demonio, dijo Uchiha Retsu, de pie a un lado, con confianza. No. No podemos dejarlo escapar. Momiji también objetó con firmeza. Al ver las expresiones resueltas de las dos, Uchiha Retsu miró a Kikyo con impotencia. Usted sugirió la solución, así que averigüe cómo lidiar con ellos. Déjemelo a mí, asintió Kikyo con una sonrisa y caminó hacia Momiji y Botan. Señorita Kikyo, de verdad no puede dejar escapar a ese demonio. Es demasiado peligroso. Aunque a las dos mujeres les caía bien Kikyo, que también era sacerdotisa, le aconsejaron con seriedad. El maestro dijo que muchos sacerdotes y sacerdotisas murieron para sellarlo en la pagoda. No se preocupen, no hay peligro. Kikyo sonrió dulcemente y les acarició la cabeza suavemente. No, no puedo moverme. Señorita Kikyo, déjeme ir. Bodan intentó persuadirlas, pero se sorprendió al descubrir que no podía moverse. Yo también. Momiji también se encontró paralizada. Al ver sus expresiones tensas, Kikyo sonrió y les pellizcó las mejillas, consolándolas suavemente. No se preocupen, las dejaré ir después de que nos encarguemos del demonio. Momiji y Bodan intentaron hablar, pero descubrieron que ni siquiera podían abrir la boca. Kikyo, ¿así dijiste que podías persuadirlas? Uchiha Retsu observó la escena, algo sin palabras. Pensó que Kikyo tenía algunas buenas ideas, pero simplemente las había silenciado a las dos. Ahora nadie se opone, ¿verdad? Kikyo sonrió con picardía, extendiendo la mano para acariciarles las mejillas, y dijo seriamente. Consideren esto una lección. No confíen fácilmente en extraños y estén siempre alerta. Kikyo, ¿estás molestando a mis dos lindas hermanas menores?, dijo Tsubaki desde un lado. Luego se acercó a Momiji y Botan, con una mirada lastimera. Es solo una mujer mala y pretenciosa, no le crean. Es una lástima que mi poder espiritual también esté sellado, de lo contrario definitivamente las salvaría de ella. Momiji y Botan no pudieron hablar, solo pudieron mirar alternativamente a Tsubaki y Kikyo, con sus mentes confusas, completamente inseguras de a quién creer. Kikyo les había dicho que Tsubaki era una sacerdotisa oscura, pero ahora Kikyo iba a liberar al demonio sellado y controlarlas. Sin importar cómo se lo mirara, Kikyo parecía más la verdadera sacerdotisa oscura. Uchiha Retsu extendió la mano y arrojó a las inmovilizadas Momiji y Mudan sobre la espalda de Kuromaru para evitar que las dos indefensas chicas resultaran heridas. Luego le dijo a Tsubaki. Vamos, llévanos al lugar donde están sellados los demonios. Al ver que tanto Uchiha Retsu como Kikyo la miraban fijamente, Tsubaki, aunque no quería morir, los guió a regañadientes, murmurando. Quieren morir, pero insisten en arrastrarme con ustedes. Después de demorarse un rato, los tres finalmente llegaron a la parte trasera de la montaña del templo, donde una solitaria pagoda de ladrillo de 2 pisos apareció ante ellos. Estamos aquí. Esta es la pagoda prohibida que sella a los demonios. La pagoda de los muchos tesoros, dijo Tsubaki, mirando la pagoda con un tono complejo. Apartó la mirada y observó la puerta de madera cerrada a cal y canto en la entrada de la torre. Sin embargo, la entrada está sellada con una barrera que debe romperse antes de entrar. Y ese demonio está sellado dentro de una piedra de sellado por un sello aún más poderoso. Mientras hablaba, se giró hacia Uchiha Retsu con una mirada calculadora. Sé cómo romper el sello, pero mi poder espiritual está sellado. Rompe mi sello primero y yo romperé la barrera, ¿qué te parece? Uchiha Retsu se dio cuenta de su intento de escapar y la ignoró, volviéndose hacia Kikyo y preguntándole. ¿Puedes romper el sello de la torre? Déjame ver. Kikyo subió los escalones de piedra hasta la puerta de madera, puso la mano sobre ella y empujó. La puerta permaneció inmóvil. Un tenue resplandor de barrera envolvía a la torre, impidiendo la entrada de extraños. Frunció el ceño, reflexionó un momento y luego volvió a mirar. Este sello debe haber sido perfeccionado por muchas personas. Es muy poderoso. Su tono cambió, volviéndose más ligero. Para romperlo, tendré que volver al templo a buscar algunos utensilios y materiales para el ritual, y preparar el altar. Me llevará tiempo. Luego se giró para caminar hacia Kuromaru. No hace falta complicarse, Uchiha Retsu la agarró del brazo. Es una pérdida de tiempo. Rompamos el sello por la fuerza. De acuerdo, asintió Kikyo, deteniéndose.
De todos modos, una vez que el demonio sea liberado, esta torre probablemente no sobrevivirá. HMPH. Cualquiera puede presumir. Tsubaki se burló, con el rostro lleno de desdén. Este sello ha sido reforzado por muchos hechiceros y sacerdotisas durante los últimos 100 años. Es imposible romperlo por la fuerza. Incluso si fuera posible, llevaría mucho más tiempo que romperlo mediante un ritual normal. ¿Deberíamos alejarnos? Kikyo ignoró su sarcasmo y le preguntó a Uchiha Retsu. No hace falta, esperen aquí, pronto terminará. Uchiha Retsu negó con la cabeza, mirando fijamente la puerta de madera cerrada herméticamente. Su Sharingan carmesí apareció de repente, el patrón del Mangekyo Sharingan en su ojo izquierdo girando rápidamente, un torrente de poder ocular brotando. Kamui. Tan pronto como terminó de hablar, el espacio alrededor de la pagoda se onduló instantáneamente, luego se retorció violentamente. Centrado en la puerta de madera, un vórtice espacial de un negro intenso se formó lentamente y giró, devorando todo a su alrededor. Al mismo tiempo, la barrera de sellado que rodeaba la pagoda se iluminó repentinamente con una deslumbrante luz espiritual, intentando resistir la destrucción de Kamui. Desafortunadamente, contra la capacidad de distorsionar el espacio directamente, la resistencia del sello fue inútil. La luz parpadeó solo unas pocas veces antes de disiparse por completo cuando la puerta de madera fue pulverizada por el vórtice espacial. Bien, todo listo, entremos. Uchiha Retsu dejó de liberar a Kamui, habló con los dos y entró primero en la pagoda. No solo la puerta de madera fue engullida por el vórtice, sino que también quedaron grietas retorcidas con forma de vórtice en las paredes contiguas. Él y Kikyo pasaron por el agujero que había sido una puerta. Al ver a Tsubaki todavía parada allí aturdida, Kikyo gritó. ¿Qué haces ahí parada? Entra rápido. Tsubaki salió de su trance, señaló la puerta rota y tartamudeó. ¿Qué fue eso? Nada, solo una pequeña travesura de Retsu, dijo Kikyo primero, sus ojos recorriendo el delgado cuello de Tsubaki, y agregó con una sonrisa. Si no entras, podría romperte el cuello de la misma manera. Ya voy, ya voy. Tsubaki se estremeció, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, y corrió apresuradamente hacia ellos dos, escondiéndose secretamente detrás de Kikyo, manteniendo deliberadamente su distancia de Uchiha Retsu. Al ver su expresión de miedo, Uchiha Retsu miró a Kikyo sin decir palabra, pero notó que sus ojos estaban llenos de risa. Obviamente, se estaba vengando del pequeño intento de escape de Tsubaki. Los tres entraron en la torre. La habitación estaba vacía, excepto por una puerta de madera en medio del piso, que obviamente conducía al subsuelo. En ese momento, los numerosos talismanes pegados en la puerta de madera estaban dañados y rotos. Aquí hay otro sello, pero está integrado con el de afuera, y debería estar roto ahora, dijo Tsubaki, agachándose y abriendo fácilmente la puerta de madera. Efectivamente, no sintió ninguna barrera que le impidiera el paso. Debajo de la puerta había una escalera de piedra que descendía hacia la profunda oscuridad. Tsubaki entró primero, explicando. El maestro dijo que la piedra de sellado para el demonio está ahí abajo. Vamos, bajemos y echemos un vistazo. Uchiha Retsu miró el oscuro pasadizo y siguió a Tsubaki y Kikyo adentro. No me dejen aquí cuando liberen al demonio. Advirtió Tsubaki con ansiedad, pensando en los monstruos a los que estaban a punto de enfrentarse. No se preocupen, no los dejaré atrás, les aseguró Kikyo. Bajando la escalera de piedra, entraron en un túnel corto y oscuro. Tras atravesarlo, los tres llegaron a una habitación secreta. En el instante en que entraron, activaron la magia de la habitación, encendiendo al instante los candelabros a ambos lados e iluminando toda la estancia. Sobre una plataforma de madera en lo profundo de la habitación se alzaba una enorme piedra de color negro azabache, de más de 2 metros de altura, que irradiaba una intensa energía demoníaca y estaba atada con numerosas cuerdas Shimenawa. En cuanto Uchiha Retsu la vio, supo que era la piedra de sellado que Tsubaki había mencionado. Efectivamente, la voz de Tsubaki resonó. Esta es la piedra de sellado del demonio. Libérenlo rompiendo el sello. ¿Cuál es el encantamiento para romper este sello? Las yemas de los dedos de Kikyo rozaron las cuerdas Shimenawa que sujetaban la piedra, con la mirada fija en el sello, y preguntó con voz grave. Tsubaki retrocedió, esta vez sin hacer más exigencias, y recitó obedientemente el encantamiento para romper el sello. ¿No podemos simplemente cortarlo por la mitad? Uchiha Retsu frunció el ceño, extendiendo la mano hacia la empuñadura de su espada. Usar un hechizo para romper el sello es demasiado complicado. Es mejor no hacerlo. Kikyo negó con la cabeza, con expresión seria.
Romper el sello por la fuerza hará que el aura sellada del demonio se descontrole al instante, y este sótano se derrumbará de inmediato, sepultándonos dentro. Lo más importante es que tenemos un hechizo para romper el sello. Será rápido. No hay necesidad de correr el riesgo. De acuerdo. Uchiha Retsu asintió. Avísame después de que lo rompas, y te llevaré primero. Kikyo respondió, caminando lentamente hacia la piedra de sellado y deteniéndose allí, con las manos juntas. El sonido claro de su conjuro resonó en la cámara secreta. Ábrete. Al pronunciar la última palabra, la cuerda Shimenawa que envolvía la piedra de sellado se rompió instantáneamente con un crujido. Grietas parecidas a telarañas se extendieron por la superficie de la roca negra, y una densa energía demoníaca y maligna brotó de las grietas, casi oscureciendo el aire. Retsu, vámonos primero. La voz de Kikyo se escuchó desde atrás. Retsu, que ya estaba preparado, la agarró de la muñeca con una mano y tiró con precisión del cuello de Tsubaki con la otra, quien aún estaba aturdido. Activó la técnica del dios del trueno volador. Vámonos. Las tres figuras desaparecieron de la cámara secreta en un instante, reapareciendo al segundo siguiente junto a Kuromaru, fuera de la pagoda de los muchos tesoros. Tsubaki se puso de pie tambaleándose, mirando el suelo familiar frente a ella y a Kuromaru a su lado, antes de darse cuenta de que se trataba de la habilidad de Uchiha Retsu. Instintivamente, se alejó de Uchiha Retsu y alzó la vista hacia la pagoda de los muchos tesoros, que no estaba muy lejos. Toda la torre estaba envuelta en un aura demoníaca imponente, y el suelo temblaba ligeramente. Ese demonio está a punto de emerger. Kikyo apretó con fuerza su arco largo, volviéndose hacia Uchiha Retsu. Tú encárgate del combate directo. Yo lo contendré. De acuerdo. Uchiha Retsu asintió, a punto de activar su Mangekyo Sharingan, cuando de repente sus ojos brillaron, una sonrisa astuta se dibujó en sus labios. Se volvió hacia Kikyo y dijo: esta vez, busca a un luchador que te ayude. Antes de que Kikyo pudiera mostrar alguna confusión, se mordió el pulgar, se untó la sangre en la palma de la mano y luego rápidamente formó sellos de mano, golpeando su palma contra el suelo. Jutsu de invocación. Un círculo de invocación negro se desplegó instantáneamente, y con un bang, humo blanco explotó, revelando una pequeña figura en su interior. Retsu, ¿por qué me llamaste? Antes de que el humo se hubiera disipado, la clara voz de Xialan resonó, su tono lleno de curiosidad. Me preocupaba que te aburrieras, así que te busqué una oponente para que luche por mí. Uchiha Retsu sonrió y levantó la barbilla. Xialan parpadeó, su mirada se posó primero en Kikyo. Inclinando la cabeza, preguntó: ¿quién es la oponente? ¿Esta sacerdotisa? No. Uchiha Retsu señaló a Kikyo y la presentó. Por cierto, déjame presentarte. Ella es Kikyo, la sacerdotisa de la que te hablé antes. Luego se giró hacia Kikyo. Ella es Xialan, una demonio gato del clan Gato Leopardo. La demonio de la que te hablé antes, la que hizo un contrato de invocación conmigo. Hola, soy Kikyo. Kikyo examinó cuidadosamente a la niña que tenía delante. Parecía tener solo unos 10 años, claramente una niña que aún no había crecido y no representaba ninguna amenaza. Tranquilizada, la saludó cortésmente. Oh, hola, soy Xialan. Xialan respondió de inmediato con una sonrisa, pero al segundo siguiente, como si recordara algo de repente, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa al mirar a Uchiha Retsu. Espera. ¿Ella es la sacerdotisa Kikyo que custodiaba la perla de Shikon hace 50 años? ¿No dijiste que estaba muerta? Morí una vez, pero he resucitado. El tono de Uchiha Retsu era tranquilo mientras se palmeaba el pecho. ¿No notas nada diferente en mí? ¿Diferente? Xialan miró a Uchiha Retsu con atención después de escuchar esto, luego dio unos pasos más cerca y lo olfateó. De repente, exclamó: ya no hueles a muerto. Ahora eres una persona viva de verdad. Así es. Uchiha Retsu se alegró al ver que finalmente se había dado cuenta, pero aún mantenía una expresión tranquila. Solo usé algunos métodos para resucitar. ¿De verdad resucitado? Xialan lo miró sorprendida, luego frunció el ceño y preguntó: ¿no habrá peligro? Dijiste antes que usar la perla de Shikon para resucitar a alguien sería peligroso. Ciertamente habrá un precio que pagar, pero una persona amable ayudó a pagarlo, dijo Uchiha Retsu con una sonrisa. Eso es genial. Retsu, felicidades. Xialan sonrió al instante, sus ojos se curvaron en medias lunas. Gracias también a esa persona amable. Kikyo no pudo evitar sonreír al escuchar sus palabras y asintió. En efecto, deberíamos agradecerle a esa persona amable.
Xialan luego se giró para mirar a Tsubaki a su lado, preguntándose. ¿Quién es exactamente el oponente? No puede ser esta mujer de cabello blanco, ¿verdad? ¡Bum! Antes de que terminara de hablar, un rugido ensordecedor estalló, y la pagoda de los muchos tesoros se derrumbó no muy lejos. En medio de los escombros que volaban, una enorme garra demoníaca roja rasgó el suelo, su musculoso brazo apoyándose contra la tierra. Entonces, emergió una cabeza con una boca llena de colmillos y dos feroces cuernos demoníacos, sus ojos escarlata escudriñando los alrededores. Tu oponente ha emergido, es este demonio. Uchiha Retsu señaló al demonio que luchaba por salir del suelo. Ve, dale una paliza, pero no lo mates, todavía tengo un uso para él. Xialan giró la cabeza rígidamente, mirando la garra demoníaca que era varias veces más grande que ella, y luego alzó la vista hacia el feroz demonio que se estaba poniendo de pie gradualmente y que alcanzaba casi 10 metros de altura, junto con el fuerte aura demoníaca que emanaba de su cuerpo. Se le erizó el pelo, su cabeza se llenó de signos de interrogación, y tartamudeó. Yo le doy una paliza. ¿Quieres que luche contra esta cosa enorme? Así es, acaba de ser liberado de su sello. Uchiha Retsu asintió seriamente. No te preocupes, solo dale una paliza, captúralo vivo. Capturarlo vivo. Xialan se giró de repente y se abalanzó sobre Uchiha Retsu, sus garras casi arañándole la cara. ¿Estás loco? El contrato no decía que iba a morir. Esta cosa podría matarme de un solo golpe. Uchiha Retsu extendió la mano y la agarró con precisión por la parte de atrás del cuello, levantándola en el aire. Al ver sus extremidades agitarse salvajemente, dijo con impotencia. No te preocupes, te ayudaré. Te garantizo que no perderás ni un solo pelo. ¿De verdad? Xialan se detuvo de inmediato, mirándolo con recelo. No te preocupes, te lo prometo, no estoy bromeando. Uchiha Retsu se dio una palmada en el pecho. Rugido. ¿Cómo te atreves a sellarme? Imperdonable. Muere. Justo entonces, el demonio, habiéndose liberado por completo de su sello, finalmente localizó al grupo. Rugió y cargó hacia adelante con pasos pesados y un ímpetu feroz, agrietando el suelo bajo sus pies. Xialan, transfórmate en tu forma de gato leopardo. Uchiha Retsu le gritó a Xialan, arrojándola directamente contra el demonio. Uchiha Retsu. Si te atreves a mentirme, no te volveré a hablar jamás. Xialan gritó en el aire, su energía demoníaca se disparó y sus ojos se tornaron carmesí al instante. Su pequeño cuerpo se alargó y agrandó rápidamente, transformándose en un abrir y cerrar de ojos en un gigantesco gato leopardo, carmesí con manchas negras de leopardo, de un tamaño comparable al del demonio. ¡Aueo! El gigantesco gato leopardo lanzó un rugido ensordecedor, sus extremidades se impulsaron contra el suelo, abalanzándose sobre el demonio con una feroz ráfaga de viento. Al mismo tiempo, Uchiha Retsu apareció de repente sobre la cabeza del gato leopardo. Al ver a Uchiha Retsu aparecer sobre ella, Xialan suspiró aliviada. Al instante, alzó sus garras con renovada confianza y las estrelló contra la grotesca cabeza del demonio carmesí que tenía delante. ¿Un demonio gato? ¡Qué ridículo! Muere. El demonio se burló con desdén del demonio gato leopardo que se acercaba, sintiendo su relativamente débil poder demoníaco. Ignorando por completo el ataque del gato leopardo, alzó sus afiladas garras demoníacas, cuyas hojas brillaron con una luz escalofriante mientras rasgaban el aire, apuntando al suave vientre del gato leopardo, con la clara intención de asestar un golpe fatal. Los movimientos de Xialan vacilaron instintivamente, y estaba a punto de esquivar. No hay necesidad de esquivar, ataca con todas tus fuerzas. No te lastimarás. La voz de Uchiha Retsu resonó sobre ella. Al oír sus palabras, Xialan apretó los dientes, sin dudar más. Todo su poder demoníaco se concentró en sus garras, y llamas de color naranja rojizo se encendieron instantáneamente, abrasadoras, mientras las estrellaba contra la cabeza del demonio. Justo entonces, el Mangekyo Sharingan carmesí apareció repentinamente en los ojos de Uchiha, su poder ocular surgió con fuerza. Susanoo. Un Susanoo azul pálido apareció de la nada, sin llegar a formar una figura completa, sino adhiriéndose rápidamente al cuerpo de Xialan. Con un chasquido, una armadura Susanoo rígida se condensó sobre su cuerpo de leopardo, su cabeza cubierta por un casco feroz y sus ojos brillando repentinamente con una luz carmesí. Uchiha Retsu se encontraba dentro del cristal en forma de diamante en la frente del casco. Aunque no tengo al 9 colas para usarlo, no está mal ponérselo a Xialan. Uchiha Retsu observó al gigantesco leopardo armado con el Susanoo bajo él, con una sonrisa en los labios.
Originalmente, había planeado usar la parte superior del cuerpo del Susanoo para ayudar en el ataque, tal como lo hizo Madara Uchiha cuando suplantó al 9 colas. Sin embargo, tras reflexionar, se dio cuenta de que eso sería demasiado injusto para el demonio que tenía delante, así que no malgastó su chakra. ¡Crack! Una feroz garra demoníaca carmesí rasgó el aire, golpeando con precisión el abdomen de Xialan, solo para ser bloqueada firmemente por una capa de armadura Susanoo recubierta de chakra azul pálido. Las afiladas uñas de la garra demoníaca chocaron contra la dura coraza de chakra, haciéndola añicos al instante sin dejar rastro. Casi simultáneamente, un sordo golpe resonó cuando la pata felina de Xialan, ardiendo con furias y con la agudeza de la garra Susanoo azul pálido, golpeó con fuerza la cabeza del demonio. Impulsada por un inmenso chakra, la garra abrió al instante varias profundas laceraciones que dejaban al descubierto el hueso en el rostro del demonio, una de las cuales rozó directamente su enorme ojo, salpicando sangre demoníaca turbia mientras su globo ocular se desgarraba en el acto. ¡Ah! El intenso dolor hizo que el demonio soltara un grito agudo, cubriendo instintivamente su ojo ciego con su enorme mano, tambaleándose hacia atrás. Esto es. Xialan bajó la mirada hacia la armadura Susanoo azul pálido que cubría su cuerpo, sus pupilas brillaron repentinamente, su expresión de emoción. Al instante se olvidó del demonio que tenía enfrente y dejó de atacar. Levantó la pata, mirando la luz de chakra azul pálido que fluía sobre ella, una sonrisa brillante y emocionada se extendió por su rostro incontrolablemente, sus orejas se movieron ligeramente. Retsu. Puedes usar esta cosa Susanoo así. Su cola prácticamente se meneaba, su tono lleno de emoción. Estaba demasiado familiarizada con esta habilidad. Cada vez que había luchado contra Uchiha Retsu antes, esta cosa la había aplastado por completo, y la odiaba absolutamente. Era fuerte, enorme y ridículamente duro. Todos sus ataques eran como golpear una roca inamovible. Incluso en su verdadera forma de gato leopardo, seguía siendo derrotada sin ninguna oportunidad de contraatacar. Pero ahora, esta habilidad invencible había aparecido en ella. El ataque del demonio había caído sobre ella sin que se diera cuenta. En cambio, había desgarrado fácilmente su piel con una sola garra. Xialan sintió al instante que este Susanoo era increíblemente útil. Deja de mirarlo. Ve y dale una paliza. Resonó la voz de Uchiha Retsu. Vio que Xialan solo se concentraba en examinar su Susanoo, ignorando al enemigo que tenía enfrente, y la instó con desesperación. De acuerdo. El recordatorio la hizo volver en sí. La sensación de seguridad que le brindaba el Susanoo azul pálido que cubría todo su cuerpo la hizo hervir la sangre, y se sintió invencible. De repente, levantó la cabeza, sus ojos carmesí de bestia se fijaron en el demonio carmesí con cuernos que tenía delante. Una sonrisa feroz y excitada se dibujó en la comisura de sus labios. ¡Au! Un rugido claro y dominante atravesó el aire. Al segundo siguiente, ignoró por completo el ataque del demonio, usando toda su fuerza para cargar hacia adelante, saltando y aterrizando pesadamente sobre el enorme cuerpo del demonio. ¡Bum! Las dos enormes criaturas se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo, acompañado de un ligero temblor en el suelo y una nube de polvo. Antes de que los demonios pudieran reaccionar, slap slap slap. Las dos patas delanteras de Xialan se transformaron en imágenes residuales, desatando una ráfaga de puñetazos felinos que cayeron sobre los rostros de los demonios, salpicando su sangre maloliente como gotas de lluvia. ¡Crack! De repente, un rugido atronador estalló, un relámpago brilló y una cegadora explosión de relámpagos estalló bajo Xialan, lanzando su cuerpo por los aires. Sin embargo, gracias a la protección de su armadura Susanoo, salió ilesa. Su enorme cuerpo de gato leopardo rodó ágilmente en el aire, aterrizando firmemente sobre sus cuatro patas, dejando largos arañazos en el suelo y disipando fácilmente el impacto. Justo cuando recuperó el equilibrio, una bola de fuego salió disparada directamente hacia donde había aterrizado. La figura de Xialan se volvió borrosa y saltó ligeramente en el aire. La bola de fuego rozó el borde de su Susanoo y explotó, quemando el suelo y dejando una mancha carbonizada. ¡Maldita sea! Miserable demonio gato, ¿cómo pudiste lastimarme así? El demonio finalmente logró escapar del ataque temporalmente. Se agarró el pecho, jadeando con dificultad, su voz llena de resentimiento y dolor. En ese momento, estaba en un estado terrible. Una profunda herida que dejaba ver el hueso en su pecho, su corazón latiendo débilmente visible, claramente causado por las ondas de su propia magia demoníaca cuando lanzó a Xialan lejos.
Su cabeza estaba cubierta de profundas marcas de garras que dejaban ver el hueso, con débiles llamas aún ardiendo en los bordes de las heridas. Uno de sus cuernos demoníacos estaba roto, y su único ojo restante miraba fijamente a Xialan, lleno de ferocidad. Al ver que las heridas del demonio se curaban rápidamente bajo el nutrir de energía demoníaca, los ojos de Kikyo se entrecerraron. Levantó su arco largo, reunió poder espiritual en sus puntas de los dedos, apuntó al pecho del demonio y se preparó para disparar una flecha mata demonios. Espera, no hay necesidad de intervenir. Una mano la agarró del brazo de repente, y Uchiha Retsu apareció a su lado, deteniéndola con calma. No lo mates por accidente. Deja que Xialan se encargue. Uchiha Retsu ya había notado que, aunque el tamaño de este demonio era similar al del demonio en el que Tsubaki se transformó tras absorber demonios en la historia, sin la mejora de la perla de Shikon, su fuerza era significativamente menor. En la historia, el demonio en el que se transformó Tsubaki podía resistir la tesaira y la cicatriz del viento, pero este demonio incluso resultó herido por sus propias artes demoníacas. El poder de exorcismo de la sacerdotisa tenía una ventaja especial contra los demonios, y le preocupaba que la flecha de Kikyo purificara a este frágil demonio. ¿Eres un clon o el verdadero? Preguntó Kikyo con curiosidad, dejando caer su arco largo. Un clon de sombra. El verdadero sigue con Xialan, respondió Uchiha Retsu, dirigiendo su mirada al campo de batalla. Xialan se lanzó una vez más al ataque cuerpo a cuerpo contra el demonio, confiando en la protección de Susanoo, ignorando por completo las artes demoníacas y desatando una ráfaga de puñetazos felinos. Dos garras se lanzaron, dejando innumerables imágenes residuales, acompañadas de los gritos del demonio, dejando una densa red de heridas en su cuerpo. Este estúpido demonio gato, su forma demoníaca lucha puramente por instinto, murmuró. Cuando estaba en forma humana, sabía usar magia, pero ahora, lo ha olvidado por completo. Aunque le había dado el Susanoo a Xialan, no controlaba su cuerpo, simplemente la dejaba hacer lo que quisiera. Kikyo observó cómo Xialan, tras ser derribada por la magia demoníaca del demonio, volvía a la carga emocionada en cuanto aterrizaba, y no pudo evitar reírse entre dientes, con una suave sonrisa en los ojos. Obviamente es una niña de corazón, ya se ha vuelto loca jugando. Uchiha Retsu también notó que los instintos de caza felinos de Xialan se habían desatado por completo. Ella no estaba realmente luchando, sino que trataba al demonio como un juguete, sin prisa por derrotarlo, disfrutando puramente de la emoción de la caza. Este juego unilateral duró casi media hora. Al principio, el demonio aún podía rugir ferozmente, usando magia demoníaca para alejar a Xialan o contraatacar. Pero luego, aparte de sus gritos penetrantes, era incapaz de lanzar ningún contraataque efectivo. Su poder demoníaco estaba completamente agotado. Ni siquiera podía curar sus heridas, y mucho menos desatar artes demoníacas. Solo podía levantar la mano entumecidamente para bloquear, permitiendo que Xialan le dejara profundos arañazos que dejaban al descubierto los huesos en el cuerpo, emitiendo aullidos dolorosos mecánicamente. Era exactamente como un ratón atrapado por un gato y jugado con él hasta que estuvo al borde de la muerte. Para ser honesto, Uchiha Retsu sintió un poco de lástima por el demonio. Lo habían torturado como 1000 cortes durante media hora. Su cuerpo estaba cubierto de profundos arañazos que dejaban ver los huesos, provocados por las garras del gato, y la sangre demoníaca, de olor fétido, ya había teñido de rojo todo el suelo. Su aura demoníaca era tan débil que casi se desvanecía.